Así como vimos, el tema de la desigualdad, es, con el de pobreza, uno de los más urgentes en la agenda de hoy. Cuando venía yo hacia la UNAM, azorado y sorprendido por la noticia de Estados Unidos, pensé que la desigualdad grosera, avasalladora, presente en muchos lugares del mundo, mucho tiene que ver con estas circunstancias. Hay realmente un tema muy serio, planetario, sobre la desigualdad y muy buenos estudios recientes globales que ponen en evidencia muy preocupantes tendencias en torno a la desigualdad. Por eso es muy afortunado, muy correcto que el PUED haya asumido el tema de la desigualdad dentro del estudio que se va a presentar el año que viene y que está en función de las metas del desarrollo sustentable. Tenemos para presentar el trabajo sobre desigualdad a un muy distinguido académico, conocido y querido por muchos de nosotros, Fernando Cortés. Fernando es economista por la Universidad de Chile y es doctor en Ciencias Sociales por el CIESAS de Occidente. Es investigador del PUED, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, aquí en la UNAM, profesor emérito de la Flaxo, investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México y es profesor investigador del Colegio de México. No voy a leer el perfil de Miguel Reyes hasta que él esté con nosotros, así que sin más trámite y con mucho interés le paso a Fernando la palabra. Fernando, por favor. Buenas tardes. Me siento como en familia. Este trabajo es otro de los trabajos que hace el grupo del PUED, que participan Sara Ochoa, Ileana Yashine, Delfino Vargas y yo. Me tocó a mí exponernos, nos dividimos las dos exposiciones y al final quedé solo por circunstancias de la vida, totalmente solo. Agradezco la oportunidad que nos dan el PUED, este noveno diálogo, para intercambiar puntos de vista e intercambiar ideas respecto al tema de la desigualdad en el marco de los desarrollos lo tengo aquí. Entonces voy a proceder a hacer la exposición. Yo creo que el que estemos los dos solos aquí da la posibilidad de tal vez de entrar en algunos temas con un poquito más de profundidad. La idea que anima el trabajo también es la de crear escenarios posibles de cómo podría presentarse la desigualdad en el 2030, pero dentro del marco de los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, es dentro del marco de los ODS. Ahora, para hacerlo, a diferencia del trabajo anterior,
no modelamos, sino que hicimos un recuento de lo que se sabe sobre el tema en México y las tendencias empíricas, por un lado, y por otra parte, los consensos a los que se ha llegado en el mundo académico el día de hoy respecto a este tema. Y sobre esa base, entonces, creamos los escenarios. Entonces, no hay modelos matemáticos de ningún tipo en este caso. El plan de la presentación es mostrar primero la desigualdad en la distribución del ingreso y los ODS. Después, detenernos un poco en el tema de desigualdad y crecimiento económico, hacer una mirada histórico-teórica para saber dónde estamos en el tema el día de hoy, introducir la variable poder en la consideración entre desigualdad y crecimiento económico, y de allí, con esos elementos, pasar a tratar el tema de la desigualdad a futuro. Los objetivos del desarrollo sostenible nos dice que el 10º objetivo es reducir la desigualdad en y entre los países. Y la meta 10.1, que es donde nos centramos, plantea conseguir que el ingreso de los deciles 1 a 4 crezca más rápidamente que el promedio nacional. Esa es la meta específica que vamos a examinar. No sé si se alcanza a ver a lo mejor, bueno, en estos datos lo que se ve es que la desigualdad del ingreso se elevó entre 1984 y 1989, que es periodo en que empieza el proceso que se llamó de transformación estructural, entendido a la moderna, no en la generación nuestra la transformación estructural era algo distinto. No se refería a la transformación de las estructuras económicas, a cambiar las relaciones sociales de producción, no la transformación estructural como se entiende el día de hoy. Esta desigualdad fluctúa con valores elevados hasta el año 2000. Y desde el 2002 en adelante se observa una reducción. Aquí hay una discusión que dicen algunos que se inicia una tendencia a la caída en la desigualdad, tendencia que va a contrapelo de lo que ha pasado con la desigualdad en otras partes del mundo. Que en otras partes del mundo ha ido creciendo y América Latina sería la única región en que la desigualdad vendría disminuyendo. De hecho, mi planteamiento es que hay una caída de escalón y se queda fluctuando, no hay la tal tendencia. Y lo que es sí notable es que en 2014 el nivel de desigualdad aún es más elevada que en 1984. Por ejemplo, cuando uno mira el índice de Gini del ingreso total, en 84 era 0.445 y en 2014 es 0.451. No, figúrense ustedes, son, ¿qué? 20, 30 años, ¿no? 30. Son 3 décadas. No pasó nada. En todo caso, viene cayendo un poquito, viene de arriba, pero no alcanza el nivel que tenía en 84. Y el Gini, el ingreso per cápita, era 0.489
y ahora es 0.508 en 2014. O sea, más arriba. Esto es en realidad lo que ha pasado con la evolución a lo largo del tiempo. Aquí tenemos el Gini del ingreso per cápita, que es el que va por arriba, y el Gini del ingreso corriente total, el que va por abajo. Y se puede ver allí claramente que el punto de finalización está por arriba del punto de inicio. Lo otro que se ve, que es algo que pasa mucho, que es una constante en México, es que cada vez que hay crisis, la desigualdad cae. Pasa de 94 a 96, perdón, de 96, sí, de 94 a 96, y pasa aquí otra vez. Entre 2008 y 2010. Y también se observa entre 77 y 84 con otras cifras. O sea, es sistemático. Cada vez que hay crisis, la desigualdad disminuye. Y la caída de 2000-2002, si bien es pequeña, eso también tiene un periodo de estancamiento económico. El PIB entre 2000 y 2002 cayó el per cápita cayó en 1.8. Se paró la locomotora americana. Entonces, esos son a grandes rasgos los cambios que se puede observar. Me lo salto mejor y vemos la gráfica. Esta es la relación, estas son las tasas de crecimiento 84-89, 89-2000 y 2000-2014, para el total en amarillo y en azul para los primeros 4 deciles. O sea que México ya cumplió. La tasa de crecimiento, la tasa de reducción la tasa de participación de los deciles 1 a 4 es más alta que la tasa de participación de todos los deciles. Entonces, ya lo hicimos. Podríamos levantarnos y irnos. Y para la barra antigua, como decía Melina Mercury, todos nos podemos ir a bañar al mar. La relación entre desigualdad y crecimiento es una relación muy interesante porque esta es la que originó la idea de la tesis del goteo. Lo que encontró Kuznets, haciendo análisis histórico de la evolución de la desigualdad en algunos países desarrollados como Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, es que tenía la forma de una U invertida. Partía con niveles bajos, crecía y después volvía a caer. Y eso originó la tesis del goteo y la idea que los países, para poder crecer, primero tienen que concentrar el ingreso. Una vez que concentran el ingreso, ese ingreso se invierte y empieza el crecimiento. Y a lo largo del tiempo se empieza a nivelar las productividades entre las zonas rurales y urbanas y por consiguiente empieza a caer la desigualdad. Esta idea, si ustedes se recuerdan, fue muy publicitada en los años 80 y 90, en la época de las dictaduras en América Latina. Esto era música para los oídos de Pinochet. Es decir, primero tienen que concentrar el ingreso y luego crecer. Y luego goteará. Pero parece que nosotros tenemos paraguas porque nunca
nunca goteó. Miren, hay una vasta bibliografía para discutir este tema, vastísima. Tal vez el trabajo que es más profundo que encontramos es un trabajo de un economista indio que pone en duda los planteamientos de Kuznets en los años 90. En los años 90. Pero no me voy a meter en detalles. Tomé la crítica que hace Piketty a Kuznets. Y Piketty dice, la mágica teoría de Kuznets fue formulada en gran parte por las razones equivocadas y su apoyo empírico fue extremadamente frágil. La aguda caída en la desigualdad que se observa en casi todos los países ricos entre el 14 y 45 se debió sobre todo a las guerras mundiales y a los violentos choques económicos y políticos que produjeron, especialmente para la gente con grandes fortunas. Lo que tuvo poco que ver con el tranquilo proceso de movilidad intersectorial descrito por Kuznets. ¿Se acuerdan ustedes que toda la teoría de Kuznets tiene que ver con el paso de población de los sectores rurales a los sectores industriales paulatinamente y la tendencia a la igualación de las productividades y la acumulación en las manos de los capitalistas que ahorraban, invertían? Bueno, creo que lo que está haciendo aquí Piketty es retomar los trabajos hechos antes de su famoso libro, del Capital del siglo XXI. El planteamiento de Piketty en todos los trabajos previos era que la desigualdad en la distribución del ingreso está relacionada con catástrofes naturales, con revoluciones políticas, con guerras, con pestes, es decir, con una serie de fenómenos que en definitiva esos fenómenos están relacionados, si ustedes lo piensan bien, con el poder. Es decir, ¿qué pasa cuando hay una guerra? Las estructuras de poder cambian porque hay que defenderse. ¿Qué pasa cuando hay una crisis económica? La burguesía pierde el control de la economía. Es decir, lo que hay por detrás, y Piketty no lo ve así, o sea, detrás de todo su planteamiento está el problema del poder. Ahora bien, después de que aparece la crítica, encontramos un trabajo publicado en el año 2003 por el Banco Mundial que dice textualmente: a los pueblos y los gobiernos en el Banco Mundial les disgusta la desigualdad. Dado un nivel de ingreso, a mayor desigualdad, mayor pobreza. Aún más, mayor desigualdad significa una tasa más lenta de reducción de la pobreza. El alto nivel de desigualdad reduce la propia tasa de crecimiento. Algo pasó aquí. Porque pasamos de que la desigualdad era buena para el crecimiento económico a que la desigualdad es mala para el crecimiento económico. Está muy claro el planteamiento. El alto nivel de desigualdad reduce la propia tasa de crecimiento. Y a continuación dice, mire, lo que ocurre es que los mercados de crédito no son accesibles a todas las iniciativas. La gente pobre puede tener unas iniciativas sensacionales para que la economía crezca más rápidamente y no se aprovechan. Entonces, de allí empieza la idea esta de que
trabajó muy bien Hernando de Soto en Perú, de que todos los pobres son empresarios en potencia y que solamente falta que les den el capital y les creen las condiciones institucionales para que estos países crezcan. El otro sendero, ¿no?, alternativo al sendero luminoso que proponía Hernando de Soto. Ahora, Bourguignon también en 2004 abona a la misma idea, pero agrega a la carencia de crédito la necesidad del capital humano. Dice que hay que redistribuir el capital, pero no está pensando en el capital físico, está pensando en el capital humano. Entonces, tenemos dos elementos que empiezan. Esta es la economía estándar, ¿no?, que ya está en la idea de que la concentración del ingreso es mala para el crecimiento y que hay que entrar por el lado de la disminución de la desigualdad. Y una cosa interesante que plantea Bourguignon es que dice, por otro lado, también se afirma que demasiada desigualdad en una democracia lleva a más concentración y menos acumulación de capital, provocando además tensión social. Incorpora la tensión social como una de las consecuencias asociadas a la desigualdad. Ya en 2010, el Center for Global Development redunda en la misma idea. Altos niveles de desigualdad no solo dificultan el crecimiento y la reducción de la pobreza, sino pueden contribuir a disminuir el crecimiento, lo cual a su vez hace difícil reducir la desigualdad. Y agrega, instituciones y políticas en contextos con altas tasas de pobreza y marcada concentración del ingreso pueden ser fuentes de ineficiencia y crecimiento exiguo. O sea, de nuevo, esta vieja idea con la cual crecimos muchos de nosotros, porque ya estábamos un poquito maduros en los 80 y en los 90, ¿no?, en los 2000, fines de los 90 y los 2000 va variando, pero no va variando en la CEPAL, que venía transmitiendo esta idea desde los años 50, sino que la muda en el pensamiento, el cambio en el pensamiento es en la economía estándar. Y ya en el 2015 se agrega el Fondo Monetario Internacional. Se dice lo siguiente: si aumenta en 1% la participación del 20% superior, el crecimiento del PIB disminuiría en 0.08 puntos. O sea, mayor desigualdad, menor crecimiento. Sugiriendo que los beneficios no gotean. Esto lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Pero un aumento similar en el 20% inferior, o sea, disminuyendo la desigualdad, se asocia con 0.38 puntos porcentuales de mayor crecimiento. O sea, el día de hoy, la economía estándar claramente nos plantea que a menor desigualdad, mayor crecimiento. Y si la menor desigualdad se origina por una redistribución pro-pobre, entonces disminuye la pobreza, y el mayor crecimiento también va a ser disminuir la pobreza, o sea, la pobreza caería por los dos lados. La pregunta es, ¿por qué entonces no entramos en este círculo virtuoso, no? Lo que podríamos hacer es aplicar una reforma tributaria más o menos fuerte, trasladar ingresos a los pobres, e iniciar el proceso que la teoría económica dice, aceptada por el establishment, dice que se va a traducir necesariamente en mayor crecimiento, menor desigualdad
mayor crecimiento económico, menor desigualdad, menor pobreza y así sucesivamente. La pregunta es, ¿por qué no? Si la consecuencia es tan evidente. Una de las posibles explicaciones, puede haber muchas más, pero la que yo creo que es importante es la relación entre poder y equidad. Esta relación fue trabajada en los años 50 y 60 por la CEPAL. Y específicamente, Gracia Arena publica en 1972 en la revista latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, número 1 y 2, un ensayo que había circulado muchísimo tiempo antes, pero sale publicado en 72. Pero era tema de discusión en todos los 60 y fines de los 50, en eso estábamos. Y lo que plantea Gracia Arena es que la distribución, detrás de la distribución del ingreso, debajo de la distribución del ingreso, o encima de la distribución del ingreso, está la distribución del poder. Y que los mecanismos a través del cual el poder gravita sobre la desigualdad son, uno, garantiza las relaciones de propiedad. Acuérdense ustedes de la época en que estamos hablando, ¿no? O sea, no podía faltar. Dos, actúa a través de la política social, de educación, seguridad social, etcétera, y de la política económica, de gasto, inversión pública. Y tres, también es afectada la desigualdad por el poder y capacidad de negociación de los grupos que controlan la oferta y demanda de bienes y servicios. Eso lo plantea, como les digo, este es un trabajo de los 60, publicado en 72. Feinsilber, ya en 89, me estoy saltando varios intermedios, tomé solo los autores, a mi juicio, más relevantes, pero hay un conjunto de trabajos intermedios. Dice Feinsilber con ese tono cepalino que escribía: en ciertos países la élite rentista influye en algún grado en perjuicio de la equidad, tanto directamente por la concentración de la propiedad, como en forma difusa por la existencia de una institucionalidad y de políticas económicas que tienden a consolidar un sistema de distribución de los beneficios del progreso coherente con la distribución primitiva del poder. O sea, lo que está diciendo es, tiene usted la distribución del poder y hay una relación con la distribución del ingreso. El otro, lo que está abajo, si ustedes lo alcanzan a leer, léanlo. En realidad lo puse porque no tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, pero sí muestra la agudeza y la profundidad de Feinsilber. Dice: una apertura radical del mercado interno, como los que hemos asistido, podría poner en tela de juicio o racionalizar el sistema industrial rentista. Pero si no se modifica la distribución primitiva del poder y éste se concentra, el retroceso industrial consiguiente, o sea, lo da por un hecho, al abrirse, hará que se acentúe la integración en el mercado internacional a base de recursos naturales
y del desarrollo e intermediación comercial y financiera. Lo está escribiendo en el 89, lo está publicando en el 89, lo debe haber escrito bastante antes. Bueno, CEPAL ya en 2010 muestra también la relación entre el rol que tiene el Estado en el juego de poder para determinar también la desigualdad. Y ahora pasamos a lo que llaman la economía política. Levy y Walton, es decir, eso es el planteamiento de la CEPAL que viene incubándose desde los años 50. Y resulta que aparecen una serie de trabajos hacia finales de la primera década de este siglo, como si nada antes se hubiese dicho sobre el tema en América Latina. Si ustedes ven lo que están diciendo Levy y Walton, dicen que el término que usan es las imperfecciones del mercado, por un lado, y la desigual distribución en el poder y la riqueza por el otro, interfieren en el libre funcionamiento de la economía, por consiguiente no se puede llegar a resultados óptimos. Y los recursos se asignan de acuerdo a quién sabe qué, pero no de acuerdo con las leyes de la economía. El Centro para el Desarrollo Global vuelve a decir lo mismo. El interjuego entre los partidos políticos, las organizaciones de los negocios y uniones sindicales poderosas pueden resultar en búsqueda de rentas y comportamiento monopólico que minan las ganancias de crecimiento, lo que quiere decir que las ganancias de las reformas son capturadas. De nuevo, es decir, hay una corriente ideológica que se monta a partir de fines de la primera década del siglo XXI, sin ninguna referencia a todo lo que teníamos ya desarrollado al respecto en América Latina. Guerrero, López y Walton lo aplican en el caso de México. Dice, México no crece porque la desigual distribución del poder expresada en la riqueza extrema y el control operativo en el sector empresarial por un lado y los sindicatos heredados de la época del corporativismo por el otro, se han constituido en obstáculo para el desarrollo de México, impidiendo el diseño de políticas y el funcionamiento de las instituciones que lesionen sus intereses. ¿Ustedes qué creen que salió de aquí? Obviamente, acciones en contra de los sindicatos. Y hay dos, ¿no? Hay la distribución del poder expresada en la riqueza extrema, que esa no se toca, ¿no? Y el control operativo en el sector empresarial, por un lado, y en los sindicatos heredados de la época del corporativismo, cuestión de ver qué ha pasado con los sindicatos en México. Entonces, del diagnóstico relativamente bien hecho se derivan medidas de política.